bloque final de Punto de Vista. Estamos ahora con el señor Rafael García Melgar, Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de la SUNAT. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches, David. Gracias por la invitación a tu programa. Se está realizando en este momento, o en estos días, una conferencia regional de directores generales de aduanas de las Américas y el Caribe, y queríamos aprovechar para conversar con usted sobre la seguridad en las fronteras, el tema del contrabando. Hemos conversado hace un momento con un congresista de Tumbes, nos contaba cómo la hija del presidente regional tendría indicios de vinculación con el contrabando, que además financiaría además su campaña política, lo cual da indicios de la fuerza económica y luego política que puede llegar a tener este problema en el país. Cuéntanos cuánto se ha avanzado en el tema de contrabando o qué medidas se han implementado en los últimos años para combatirlo. Fundamentalmente creo que las zonas principales de la problemática son Tumbes y Puno, ¿o hay algún otro punto del país? Tumbes, Puno y en general el sur, entre Tacna y Puno, ¿verdad? Pero la problemática es compleja. Tiene mucho que ver con desarrollos integrales en la zona, si se quiere, lo que antes se llamaba como fronteras vivas, ¿verdad? Y entonces de lo que se trata y de lo que está haciendo SUNAT desde los últimos años es fortalecer la capacidad de liderazgo y articulación del conjunto de entidades de control en sistemas previsibles y fuertes de control de las mercancías, del tránsito de personas y del tránsito de vehículos. Para ello es indispensable la inversión en grandes centros de atención fronteriza, sean binacionales o nacionales, como acabamos de firmar un convenio con la Cancillería para desarrollar el CEBAF, es el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en Puno, en Desaguadero. También tenemos unos proyectos con la propia Cancillería para desarrollar en el eje 2, que es el eje también con Ecuador, en el Alamor, y el CEBAF en Iñapari, por ejemplo, ¿no? Entonces, la infraestructura es importante, pero no es suficiente. Se necesitan el reforzamiento del conjunto de instituciones que articuladamente tienen que atender en frontera, sea para facilitar el tránsito de las mercancías y de las personas, como para ejercer, digamos, el control y la seguridad en fronteras. Pero mientras estemos dispersos, es más difícil, y la frontera, por su propia naturaleza, es porosa, ¿verdad? Claro, es difícil de controlar. Pero ahora, uno podría preguntarse, en el caso de Puno, por ejemplo, ese problema de las culebras que pasan por la frontera y que en realidad la policía no puede hacer absolutamente nada porque incluso los contrabandistas van armados para defenderse de estas posibles intervenciones. ¿Por qué pasa tanto tiempo sin que se pueda hacer nada? ¿O si ha disminuido el problema? Sí. Ha disminuido de manera importante. SUNAT ha trabajado de manera articulada con la policía y también con el ejército. Son zonas muy complejas. La cantidad de línea fronteriza con el hermano país de Bolivia es muy larga, en el sur del lago Titicaca y en el norte del lago Titicaca. Y en muchos de los puntos de cruce de país a país no hay control fronterizo, claro, del lado boliviano. En el lado peruano hay más, pero también es insuficiente. Entonces, son en general posiciones para control del tránsito de personas, y eso no es suficiente para el volumen y digamos la fuerza comercial del comercio, digamos, informal e ilegal que eventualmente transcurre por ahí. Entonces, de lo que se trata es de, justamente en estas conferencias como la que vamos a inaugurar el día 23, con presencia del señor Presidente de la República, es de trabajar todas las administraciones aduaneras de la región en estrategias comunes de control y de gestión de riesgo anticipado. Porque el hecho se da en la frontera, pero ocurre mucho antes que en la frontera. O sea, hay fase preparatoria, hay empresas de transporte vinculadas. Claro, usted dice trabajar
en el momento previo y no en el cruce de la frontera. Exactamente, y eso se hace con gestión de riesgo compartida, con inteligencia, por supuesto. Entonces, ¿hay algún país que, de lo que ustedes conocen, que ya haya avanzado de manera más significativa en la región? Bueno, uno de los temas justamente de la conferencia es trabajar un poco más el concepto de gestión coordinada de fronteras, que implica el desarrollo de estrategias comunes y compartidas, porque muchas veces en este tipo de trabajo, que tiene muchos años, dicho sea de paso, la aduana del Perú el año pasado cumplió 240 años, es prerepublicana, se complejiza por la dispersión, se complejiza por la necesidad de cada una de las instituciones que intervienen en tener sus propios formularios, sus propios procedimientos, sus propios sellos. Eso es complejo y hace que el comercio sea trabado, a pesar de que el comercio del Perú ha crecido de manera exponencial, lo debes saber perfectamente, y ese comercio ha podido crecer porque la aduana acompaña. Si la aduana no acompañara, eso no sería posible. ¿El contrabando a cuánto llega actualmente en el Perú? ¿Cuál es el estimado que existe? Bueno, es difícil. Internacionalmente no existe una metodología validada para medir, digamos, el contrabando. Algunos lo miden a valor, digamos, comercial, otros lo miden a valor de producción. Depende de muchas variables que en realidad no están predefinidas de antemano, pero los estudios que la propia SUNAT hace arrojan un valor aproximado alrededor de 540, 550 millones de dólares anuales. ¿Y es un monto que, comparado con hace 5 o 10 años, ha ido aumentando? No. ¿Se mantiene parejo? No, va creciendo un poquito, pero crecen mucho más las actividades de interdicción que nosotros realizamos. El año pasado hemos llegado a cerca de 180, 190 millones de dólares en valor de bienes de contrabando intervenidos e incautados. Ahora, esto que nos mencionaba... Sin contar drogas, el valor de drogas. Ahora, eso está separado. Esto que nos mencionaba hace un momento de realizar el trabajo, no durante el momento de cruzar la frontera, sino ese trabajo previo de inteligencia. ¿En el Perú ya se ha comenzado en algo a trabajar en ese sentido? Sí, muchísimo, mira. Te pongo un ejemplo. El día de hoy, durante este fin de semana, se ha hablado mucho de este tema de la Gran Manzana, de la inicial desarticulación de esta banda. Bueno, eso se inició en el 2011, en mayo del 2011, con una intervención de la aduana. En la aduana aérea intervenimos 2 embarques, uno proveniente de España y otro proveniente de Estados Unidos, en 2 depósitos temporales del Lima Cargo City, en el aeropuerto. Bueno, parecían sospechosos, extraños, eran equipos de PlayStation y ese tipo de cosas. Y dentro de esos equipos venían los 440.000 euros, el de España, y los 44.000 dólares de Estados Unidos. Ese fue, el trabajo inicial que ha culminado, o está culminando 3 años después. Esa pista permitió seguir jalando... Efectivamente, no es solo una pista, sino fue un hallazgo de la aduana. Concreto. Silencioso, porque a nosotros no nos interesa hacer publicidad. Ahora, es un hallazgo concreto en base a un análisis de riesgo previo, porque por eso, no son envíos usuales, no son orígenes naturales para el envío de ese tipo de mercancías. Ese descubrimiento en particular del dinero que estaba en esos envíos, no lo descubrieron en ese momento, sino que habían seguido pistas previas de que podía venir, ¿o cómo fue? Si tuviéramos pistas previas ya sería pues una información casi confirmada. De lo que se trata es de la gestión de riesgo. Lo que hace es cruza un conjunto de variables. Normalmente, ¿de dónde vienen embarques de PlayStation? Asia, probablemente. ¿No es cierto? No vienen de España, no vienen de... Entonces, ese es un primer tema. Luego, si es un usuario, el que importa, si es un usuario habitual para este tipo de operaciones, si no lo es, o probablemente sea habitual importando un determinado tipo de mercancías, pero no estas, y de otros países, de otros orígenes. Entonces, hay un cruce de información.
de cambio de costumbres y de hábitos genera indicadores de riesgo y de alerta. Y es allí donde se interviene, ¿verdad? Entiendo. Bien. Entonces, eso permite en muchos casos enfrentar desde el inicio este tipo de delitos vinculados, como está probado 3 años después, a otro tipo de crímenes organizados. Mucho más amplios. Así es. Bien, señor García, muchas gracias por haber estado acá y ojalá que esta conferencia sirva para seguir mejorando este tipo de procedimientos y de investigación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Bien, se acabó Puntos de Vista.